Seguramente, además de leer libros, muchos de ustedes han de tener otros pasatiempos con los cuales hacerle frente al ocio y la mundanidad, ver películas o series, jugar algún videojuego o escuchar música. Concebir un mundo sin música es imposible. De hecho, la música nos ha acompañado desde los días más primitivos de nuestra raza, siendo una de las formas más arcaicas de comunicación. Y para ser honesto, no conozco a nadie que no le guste deleitarse con algún conjunto de notas, compases, acordes y líricas. Todos tenemos algún estilo de este arte con el cual nos complacemos, siendo muchas de las veces un rasgo de nuestra personalidad e identidad. Para varios de ustedes no son desconocidos mis 4 géneros musicales favoritos y sus derivados que van desde el heavy metal, el post-punk, el industrial y la música sacra. Puedo estar escuchando algo de Immortal y pasar abruptamente a She Puts Away, o la entrada al Kyrie de alguna misa de Michael Haydn, o un ritmo pegajoso y estridente de hocico. De hecho, uno de los motivos por los que prefiero viajar en autobús, además de que no me gusta manejar y prefiero invertir lo del mantenimiento del vehículo en un libro, es que en el trayecto de mi casa al trabajo me pierdo en mi mente escuchando la música de mi elección, meditando, pensando en mis cosas. Pero saliéndome un poco del encuadre anterior, supongo que también es importante resaltar el hecho de que cuando algún artista goza de cierta estabilidad o base de fans saludable, luego de trabajar duro en su actividad principal, decide explorar otros campos, ya sea por mera curiosidad, para hacer crecer su marca, aumentar su número de fanáticos, etc. Hemos visto miles de celebridades que incursionan en otros medios. Rob Zombie como director de cine, videobloggers como actores de doblaje y otros más que, de la nada e independientemente de su origen, publican un libro. ¿Libro? ¿De qué tema? No tienen por qué echarme en cara que no está bien juzgar, lo sé muy bien, pero es que varios de estos famosos que de la nada sacan un libro, no los puedo concebir leyendo algo. De entre los intérpretes musicales que mencioné hace unos momentos, creo que debo de resaltar a Hocico. El dueto de electroindustrial, o dark electro, o agrotech, siempre me cuesta trabajo clasificar los subgéneros del industrial porque son bien inconsistentes y sufren cambios cada cierto tiempo. Repito, el dueto conformado por Erk Aikrag, Eric García y Raxo Agroyam, Oscar Mayorga, es de los más influyentes no solo a nivel nacional, que a veces ni se nota, sino también internacional, pues para quienes disfrutamos de la escena electrónica subterránea, nos habremos percatado que varias de las propuestas más representativas son de origen mexicano, el mismo Hocico, Amducia, Selector y muchísimos más que, si bien no forman parte de las disqueras europeas, provocan la curiosidad de los del viejo mundo, sobre todo de los alemanes. Mi infancia estuvo repleta de la música de Hocico, mi adolescencia estuvo llena de la música de Hocico, y esta etapa de mi adultez también lo está. Seguirle la pista a los de Ciudad de México desde sus días en la corporación junto a Cenobita, Christie Artefactum, Crimenia o Portent mientras grababan algunos álbumes bajo el sello de Opción Sónica y después, por azares del destino, pasarse a la tierra del chocolate apadrinados por Out of Line no se dice pronto, dado que son 31 años. ¿Sí? Mi edad son los años que ellos llevan de trayectoria en esto. Solo digo que si comencé a desarrollar un sentido patriótico por la mitología de nuestros ancestros, tal y como lo apreciaron en la reseña de la narrativa de Matt Cardin, fue por Hocico y determinadas visuales que emplean en sus conciertos, tales como la temática del Día de Muertos, danzantes con grandes penachos y mariachis. Escuchar una banda, con seguidores en todo el globo, que utilice en muchas de sus letras el idioma español, me parece genial, sin olvidar que en mis años más mozos me impresionaba el mensaje que transmitían porque Hocico suele retratar situaciones respecto a lo que es vivir en un país lleno de desigualdad y violencia, dado a que es algo que un mexicano de barrio o colonia mira todos los días. Podía sentir el espíritu volátil de México en temas como Odio en el alma, Tales from the Third World,
Espinas de Mal y Death Trust. Entonces, cuando me enteré que Eric, el vocalista y responsable de muchas de las letras, iba a publicar un libro, no negaré que la curiosidad y la duda me invadieron. Cuando miré la publicidad, honestamente pasé de ella a razón de que la información estaba en inglés y dije, seguramente no va a salir aquí. Sin embargo, sería un mentiroso si declarara que no quería tenerlo. Me había perdido muchos momentos icónicos de Hocico, o los había vivido a medias, como la conmemoración de los 20 años en donde no pude adquirir la edición de coleccionista porque aún estaba en la universidad y no tenía mucho recurso, o la del año pasado, cuando vinieron a mi ciudad, pues no pude asistir al concierto por motivos personales. Parecía que, esta vez, todo iba a ser diferente. Hace poco más de un mes, el proyecto alterno de Erk, Rabia Sorda, que es una mezcla entre Ministry con algo de punk clásico, a grosso modo, estuvo de gira por el país y una de las paradas era mi ciudad. Me dije, pues si no pude ir a Hocico hace un año, Rabia Sorda no me lo perderé. Después de apreciar en vivo algunos de sus clásicos como Walking on Nails, Out of Control y Radio Paranoia con guitarrazos más atenuados que los usados en los álbumes de estudio, de hecho me quedé en mi mesa deleitándome con esos detalles, rehuyendo del slam como todo un buen cobarde, y luego de reencontrarme con viejos conocidos y efectuar los saludos pertinentes, es que me aproximé al modesto puesto de souvenirs que siempre hay en los conciertos. La mercancía oficial de Rabia Sorda estaba ahí, y luego de comprar un par de camisetas, por las cuales tengo una gran debilidad, miré el libro, en español. De pronto, a mis espaldas, escuché una voz agitada que me dijo, «Cómpralo, es el mejor libro que vas a leer». Y tras darme la media vuelta, advertí que Erk, una persona que siempre le gusta tener un contacto más directo con sus admiradores, era quien me había lanzado esas palabras. En mi mente calculaba mis finanzas. Ese día había adelantado el festejo de mi cumpleaños, que tomaba lugar en esa misma trasnoche, deleitándome con una gran comida a mediodía y con el concierto de Rabia Sorda como segunda parte. Ni siquiera había probado nada del bar en el concierto porque ya estaba medio borracho dado el banquete de hace unas horas y no quería quedarme sin dinero a causa de lo ya gastado. Sin embargo, sabía que si no compraba el libro, no tendría otra oportunidad. El resto es historia. Después de cruzar un par de palabras, las fotos de rigor y pedirle a Erk que firmara mi ejemplar, le dije que hablaría de su obra, no solo por mero compromiso, sino porque verdaderamente quería hacerlo, dado mi gusto por su música y la curiosidad sobre el contenido. En su página de internet, Erk nos dice que durante el 2020, en los años de pandemia, y posiblemente limitado por las restricciones a los conciertos, se miró inspirado a escribir el libro. Muchos músicos fueron afectados por esta situación, llegando incluso a realizar presentaciones virtuales y a distancia, como el vídeo de cuarentena que hizo Dark Funeral de su tema The End of Human Race, ya sea en un arranque de creatividad o de sarcasmo a razón del título de la canción. Hasta que mi garganta sangre, además de ser el título del tomo, es una frase que Erk emplea a manera de mantra antes de salir a cantar, y en verdad que no tengo dudas respecto a ello, ya que algo que él hace muy bien es que el público entre en calor. A veces suele ser muy contrastable el dinamismo de Erk con la seriedad de Raxo mientras este controla los sintetizadores y las cajas de sonido. Hasta que mi garganta sangre es una selección de poemas, narrativas breves, aforismos y letras inéditas que nunca hemos escuchado en ninguna canción. Llegados a este punto, muchos estarán pensando que Erk concibió el volumen orillado por la pandemia y que poco o nada se ha relacionado con otras formas de expresión artística. Aquí depende mucho, por ejemplo, de si ustedes conciben los performances de los conciertos como una suerte de arte, pues hay muchas personas que no los ven así. Además de ello, la participación de los integrantes de Hocico en medios de carácter audiovisual es añeja. En su primer DVD, A través de mundos que arden, se incluye la primera parte de Angry Eyes on Mexico City, un pequeño documental que ilustra, faltaba menos, uno de los tópicos principales de las letras del dúo, el estilo de vida hostil de la Ciudad de México, o de casi todo el país, como ya dije. Aunque claro,
La segunda parte del mismo, y mi favorita, se quedó en el canal de YouTube del director original del proyecto, Karma Chaos, misma que lleva por título Tales from the Third World, al igual que una de las mejores canciones de la banda, la cual trata sobre un pequeño y su madre en situación de calle que, luego de verse afectados por la indiferencia de sus semejantes, es ella quien decide que es mejor para ambos descansar en paz en un blanco valle de flores que alguna vez vislumbró en sus sueños. De hecho, esa canción siempre me enchina la piel. La esencia de la narrativa, los aforismos y los versos de Eric tiran por ese rumbo, uno en el que no hay espacio para situaciones escabrosas de lo sobrenatural como las que tanto me gustan, sino que esas leves dosis de horror vienen a raíz del dolor que experimentan las personas, el sinsentido de la vida, lo absurdo de la realidad o de las estructuras de poder de los hombres. Aún así, el contenido de Hasta que mi garganta sangre lo sentí como algo mucho más personal. Ya no eran únicamente las tragedias del mexicano promedio traducidas a notas musicales, tal y como lo citaron en el documental de Karma Chaos o en esa entrevista del 99 que también se incluyó en el primer DVD. Inquietudes del cantautor son claramente apreciables, sentimientos moribundos de un pasado lejano, ansiedades, entre otras cosas. Ejemplos de ello serían Huixquilucan del Degollado, que hace énfasis en el justo momento de cuando su padre muere, Mixtape, en el que nos introduce su apocada percepción de cuando viaja en avión, y mi favorito, Poema a la Luna, que es una oda hacia los sentimientos que ese astro produce en él. Otros textos a considerar serían Borracho, Ella dijo o Poema para un suicida. De hecho, al principio tenía dudas sobre si el concepto del tomo no eran solo letras que, por algún motivo, Eric nunca musicalizó para luego presentarlas como poemas. De hecho, esa circunstancia no sería tampoco tan deshonesta porque al final ambas cosas emplean la versificación como vía de expresión. Finalmente, tras completar la lectura de todo el material, me percaté que no era así. Lo que sí pude advertir es que la estructura de determinados poemas daba la impresión de que se trataban de traducciones, lo que me llevó a preguntarle a Erk por Instagram sobre esa cuestión, pues tal y como lo hemos abordado en otras ocasiones, cuando la poesía se traduce se pierden elementos de la métrica e inclusive el mismo trasfondo. Afortunadamente, Eric fue muy amable y me comentó que en el libro sí había contenido concebido originalmente en inglés y que más tarde fue traducido y revisado por correctores de confianza suyos. Ahora que toco el tema del trabajo editorial, tendría que decir que, para hacer una autopublicación, está muy bien trabajada en cuanto a materiales. Estamos hablando de una cubierta en tapa dura, cosido en el lomo y con un papel similar al estucado brillante que le da una consistencia durable. ¿Cómo supe que era una autopublicación? Dentro del libro se nos dice que la editorial encargada fue Fibra a Fibra, que luego de investigar un poco sobre ella, supe que era una especie de colectivo artístico de la mano de Erk, muy similar a lo que el colectivo Binaria hacía un par de años atrás, en donde había exposiciones de arte, conciertos de subgéneros de la música industrial, entre los que llegó a participar el mismo Hocico, y corrientes de literatura. Además de integrar el apartado editorial, en el canal de YouTube de Fibra a Fibra se muestran cortos y otros medios audiovisuales. Ignoro qué tan enlazado se halla su Patreon en todo esto, pero sí pude inferir que es una parte fundamental del proyecto. A pesar de que me gusta mucho oír música, no soy una persona que me ponga los audífonos para leer, debido a que eso suele distraerme y no puedo prestar la debida atención a ambas cosas. Solo hago excepciones cuando leo algún texto religioso y pongo algún requiem de fondo para sentir que soy una seta en búsqueda de la verdad. Y ahora que recuerdo sobre no apreciar las cosas de manera por separado, eso me recuerda a la vez en la que estuve en un ménage à trois con dos chicas, pero no quiero salirme de contexto otra vez. El asunto es que Erk no pudo dejar de lado su génesis musical y compuso una banda sonora para acompañar la lectura del libro, misma que me recomendó con ahínco el día del concierto. Solo basta con escanear el código QR que está en el interior del libro y el enlace nos llevará a una lista de servidores de música en donde se aloje el álbum.
Para mí esto representaba un problema debido a que no escucho música en un teléfono, sino en un DAC, por las prestaciones que este último puede ofrecer. Créanme que la calidad de mi Sony Walkman A55 con unos audífonos M5 es superior a la del S23 Ultra o el iPhone. El asunto es que ese modelo de Walkman es uno que no posee Android ni conexión a Internet. Me tengo que conformar con archivos MP3 o FLAC u otros audios en alta resolución de manera local. Y antes de aplicar maniobras un tanto cuestionables con las plataformas de Spotify o YouTube Music, me percaté que en la página de Eric se pone a la venta el álbum, aunque la calidad es en MP3 a 320 KB por segundo, sin decirnos el muestreo de datos o la frecuencia utilizada, que son otras cosas importantes a considerar en la calidad final de una pista de música. Pero antes de todo ello me di cuenta que el álbum estaba también en Apple Music y por ende podía comprarlo en iTunes, simplificando más las cosas. Al menos a la fecha en la que estoy grabando esto, porque iTunes suele quitar canciones de manera abrupta, o álbumes completos. La experiencia de leer con música es buena, aunque sigo prefiriendo el silencio como mi propio soundtrack. Hay otras curiosidades en Hasta que mi garganta sangre, como que el último texto está escrito en clave Morse y que debemos decodificarlo, o que la última página en blanco se nos deja a nosotros para nutrir la obra de Eric. El apartado de las ilustraciones es asombroso, lo que me hizo recordar los trailers de algunos de sus discos, como el de los 20 años de Hocico, que después de tanto me sigue maravillando. En conclusión, Hasta que mi garganta sangre es un libro que sin duda los fanáticos de Hocico y Rabia Sorda podrán disfrutar, sobre todo si también comparten el hábito de la lectura. Ante todo, esta reseña fue hecha por un fanático de los sonidos de Erk y Raxo y no por el divulgador de libros de terror que normalmente soy, ya que casi nada tiene que ver con ello. La inspiración de Erk por la versificación puede que sea mucho más antigua que lo que podamos imaginar, dado a que el evento de lectura de poesía de la UNAM que organizó Jaime Sabines y al que él asistió lo marcó de sobremanera. Creo que Eric tiene las bases para dedicarse a esto siempre y cuando esclarezca a qué público quiere dirigirse, si a los viejos fans de su música, porque no todos tienen el pasatiempo de leer, o a nuevas personas que no lo conocen. Sería fabuloso verlo brillar ahí, debido a que los conciertos son sumamente desgastantes y no creo que, cuando tenga más edad, posea la misma agresividad de hoy. Algo más calmado, como esto, puede venirle bien en ese futuro, sin descartar que ya tiene el mercado alemán de su parte, donde sin duda se lee mucho más que aquí, en el ombligo de la luna. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestro enlace de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.